posiciona, elabora, configura. El término de hegemonía usualmente se lo utiliza precisamente como todo lo contrario de que Gramsci trató de elaborar con ese concepto. O sea, los esfuerzos analíticos, teóricos y políticos de Gramsci con respecto a hegemonía son clausurados en el grueso de los análisis que existen sobre hegemonía. Primero quiero decir una cosa. Miren que Gramsci está pensando desde la derrota. O sea, Gramsci, cuando escribe los cuadernos de la cárcel donde elabora el concepto de hegemonía, lo hace desde la derrota, lo hace en Canam y lo hace desde las cárceles de Mussolini y del Duce, y lo hace en un contexto en el cual él necesita pensar por qué perdieron. Él necesita pensar por qué está en la cárcel, por qué el Partido Comunista, del cual era el representante, uno de los representantes en la Cámara, o sea, estaba en la cárcel. Entonces, es muy distinto el análisis de Lenin desde el triunfo, o el análisis de Mao desde la consolidación de una revolución, a el lugar de Gramsci. Eso hay que reivindicarlo, hay que entenderlo, porque la potencia del concepto de hegemonía radica ahí. Otro asunto que es muy importante es que Gramsci nos tocó leerlo en borrador. O sea, los cuadernos de la cárcel son borradores, son notas que él toma pensando que después iba a organizar y a presentar de otra manera. Eso es Gramsci pensando en voz alta y pensando y a veces contrapensando. Eso es muy importante porque los borradores son eso. A diferencia de Bourdieu, que te explica el concepto de campo, y el concepto de campo significa esto, y está todo destilado, está todo pulido, todo definido, él vio los archivos de impresión. No, Gramsci escribió, además escribió no solamente desde la derrota, sino desde la enfermedad, el dolor y la precariedad. Incluso escribió contra la censura, porque él sabía que si escribía marxismo, se lo iban a empezar a hablar de la filosofía de la praxis, y hablaba o sea, él estaba incluso codificando sus escritos pensando que en algún momento la censura iba a caer y a destruir eso. Y Tatiana, su cuñada, sacó esos cuadernos. O sea, no es una cosa que fue pensada para ser publicada. Entonces, yo no veo eso como algo menos, sino como la potencia y lo valioso que es el trabajo de Gramsci, porque nos lo regaló en borrador y nos lo regaló desde tratar de entender por qué la derrota. Entonces, desde ahí Gramsci trabaja el concepto de hegemonía, y yo creo que para pensar el concepto de hegemonía hay que primero decir qué no es hegemonía. Y hegemonía no es coerción, no es imposición. Y mucha gente ahora habla de hegemonía y eso lo piensa como coerción o como imposición, como dominación por la coerción. Para Gramsci la hegemonía no era eso. Eso es una cosa muy importante. Una segunda cosa que no era hegemonía para Gramsci es que era un asunto de los malos. Para Gramsci la hegemonía era una forma de la política que se daba en ciertas sociedades con unas condiciones históricas, y que eso era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era hegemonizar. Entonces, esa es otra cosa que no podemos perder de vista, que para Gramsci hegemonía no es un asunto moralmente marcado como lo malo,
sino que es una forma de la política, y es una forma de la política, no me gusta esta expresión, pero donde está una democratización, una interpelación, una convocación profunda de muchos sectores. Entonces, eso es otra cosa que es muy importante. De eso se deriva que contrahegemonía no hay que entenderla como buena. Contrahegemonía no es en Gramsci un asunto de los sectores subalternizados buenos, porque lo subalterno, él hablaba de clases y sectores subalternas, es una relación, no es una ontología de la bondad, que es lo mismo con la noción de resistencia que veíamos con Foucault. O sea, Foucault también desmarca la moralización del análisis de resistencia. Lo mismo hace Gramsci con el concepto de contrahegemonía. Entonces, habiendo dicho lo que no es, pensemos lo que es y recojamos unos elementos de Gramsci, y después nos vamos a pensar cómo, por ejemplo, autores como Raymond Williams o Stuart Hall leen a Gramsci. Y Gramsci puede ser leído de múltiples formas, ¿sí? Pero no cualquier lectura de Gramsci es adecuada con lo que Gramsci plantea, ¿cierto? El hecho de que haya multiacentualidad de la lectura de Gramsci no significa que cualquier huevonada que uno diga el nombre de Gramsci, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Para Gramsci, hegemonía es dirección, es dirigir, es liderar.